tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros en una nueva sección de Hornbeat. Hoy tenemos pues una grandiosa invitada, está con nosotros Laura Suárez y voy a permitirme entonces leer brevemente algo de su reseña para todos. Laura Suárez, fisioterapeuta egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con formación académica en fisioterapia de música, cursando certificación en cadenas miofaciales, posturas y movimiento, diplomada en terapias alternativas, 10 años de experiencia en atención dirigida a músicos e instrumentistas, desarrollando actividades de prevención y promoción de hábitos saludables y específicos, y tratamientos de alteraciones musculoesqueléticas relacionadas con la práctica instrumental, teniendo en cuenta la biomecánica individual y la dupla músico-instrumento como determinante en los procesos de reeducación. Bueno, pues muchas gracias, Laura, por estar hoy con nosotros. De verdad, pues estamos muy contentos y emocionados de tenerte hoy con nosotros. Quisiera pues que nos pudieras contar acerca de cómo estás tú involucrada en, claro, por supuesto siendo fisioterapeuta, pero cómo te involucras ya al mundo de los músicos, qué es lo que te llama la atención para que tú puedas entrar a esta rama. Bueno, muchas gracias. Absolutamente complacida de estar con ustedes. Veo por ahí caritas conocidas, lo cual me alegra mucho. Pues ojalá podamos sacarle buen provecho a todo esto, chicos, en el momento que consideren en la ronda de preguntas. Aprovechen la pregunta, que yo en lo que más pueda responderé. Bueno, yo llegué a la música por casualidades de la vida realmente. Estando en la universidad tuve que hacer algo como un proyecto de grado, casualmente había algo que hacer con los músicos. Me da risa ahora porque cuando tenía que hacer ese trabajo, yo soy de la Universidad Nacional y yo decía como, ok, lo voy a hacer en el Conservatorio de la Nacional, pero bueno, por alguna razón no se pudo y yo dije, oh por Dios, ¿yo dónde voy a conseguir músicos? En Colombia. Sí, el único lugar donde yo sé que hay músicos es en la Nacional y no tengo ni idea de dónde habrá músicos en todo el país. Gracias a que en la universidad no se pudo hacer y a mi desconocimiento acerca de los músicos en el país, yo dije como en Batuta como que enseñan música, yo por ahí escuchaba en algún lado que ahí enseñan música como a los niños, ni idea. El hecho fue que llegué a Batuta con María Cristina Molina, que en ese momento era como la directora de la Regional Bogotá de Batuta. Hice mi proyecto de la universidad en uno de los centros orquestales. Bueno, bien, cuando finalicé, estaba empezando la Filarmónica Joven, eso fue 2010, y ella me dijo, ven, me pareció interesante el trabajo que se hizo en Batuta, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? Y pues para mí también fue algo chévere, diferente, acababa yo de salir de la universidad con oportunidad laboral, entonces pues para mí fue chévere, pero así como se los digo, recién graduada, oportunidad laboral. Y llegué a la orquesta, a ver un montón de músicos de todo el país, ¿de dónde sale toda esta gente? Como así que hay todo ese montón de instrumentos que yo no conocía, y ahí empezó como mi proceso de apasionamiento con los músicos, porque la música ha sido difícil para mí, los admiro mucho porque considero que es un trabajo absolutamente difícil, que requiere una gran disciplina. Creo que como músico soy buena fisioterapeuta porque no creo tener talento para eso, pero los admiro mucho en esto. La orquesta, la Filarmónica Joven, digamos que fue, siempre la presento yo como mi primer amor musical. Allí aprendí a conocer los músicos, aprendí un poco de música, aprendí instrumentos, aprendí a entender el lenguaje del músico, aprendí cómo vive, qué quiere, qué tan disciplinados son, qué tan metódicos son, qué tan rayados están. Pude vivir un poquito de eso. Al principio, sin conocer nada, sencillamente llegaban a mí con un dolor,
Y yo desde mi conocimiento de fisioterapia trabajaba su dolor y todo estaba enfocado al masajito, al ultrasonido, a quitar la molestia. Entonces duele la mano, masaje en la mano. Duele la espalda, masaje en la espalda. O ultrasonido, bueno, las técnicas que utilizamos en fisioterapia. Pero sin ir más allá, y yo decía como, no, un momento, aquí hay algo más. Tuve la oportunidad, gracias a todos los chicos de la orquesta en ese momento, de recibir educación musical. Les decía yo que me enseñaran a tocar, pero más que aprender a tocar era poder entender los instrumentos, ¿sí? En este caso el corno es algo súper complejo y visto desde afuera, me dice, pero ¿cómo suena? ¿Cómo produce todo ese sonido tan lindo soplando? ¿Sí? Entonces empecé a pedirles a los chicos que me enseñaran a tocar, pero era más eso, tener la sensación de tener un corno encima, cuánto pesa, qué tengo que hacer con los dedos, hasta dónde tienen que llegar los dedos, cómo tienes que poner la boca para que pues vibren los labios dentro de la boquilla y se produzca el sonido. No sé tocar corno, no tengo ni idea, pero digamos que pude pasar por la sensación de tener un corno encima y de entender un poco desde lo mío, ahora sí, muscular, físicamente, que se puede sentir, y así fue con todos los instrumentos. Entonces estuve como 6 años con la joven, para no hacer más largo el cuento. Soy firme creyente que si tú estás trabajando en algo debes especializarte en eso. Si yo me metí por los músicos tenía que empezar a entender más, porque claramente al principio todo era, como les digo, dolor muscular, masaje, ultrasonido, corriente y se quitó. Pero yo tenía que conocer más, estudiar solita, buscar artículos, a documentarme un poquito más de por qué a los músicos les dolía algo, cada parte. Entonces, bueno, fui haciendo eso, luego hice mi diplomado en terapias alternativas, lo cual abrió un poquito en mí la visión a la persona, al músico, no a la mano del cornista que llega dolorida, sino a lo que hay detrás de esa mano, a todo lo que hay emocional, a todo lo que hay físico, a todo lo que hay económico que rodea a un músico y poder entenderlo un poquito más allá. Eso me ha llevado a que en consulta tengo que decirle a algunos músicos, amigos, tenemos que consultar con psicología, por ejemplo, como abrir un poquito más ese espectro. Nada, después hice mi especialización en fisioterapia de la música. Ahora estoy haciendo cadenas musculares y postura y movimiento, todo siempre pensando en cómo puedo enfocar este tipo de tratamientos al trabajo con los músicos para no verlo como lo veía al principio, como una mano dolorida, una espalda dolorida, sino como un músico que tiene un cuerpo y que de ese cuerpo depende lo que pasa contigo. Más o menos esa es mi historia. Genial, genial, Laura, muchísimas gracias. Has nombrado y has enumerado cosas bastante importantes. Yo quisiera preguntarte, para darle pues apertura a todo a lo que vamos a hablar, ¿por qué o cuáles serían las razones eh, del, de la falta de educación para los músicos, sabiendo que, digamos, los estiramientos o el trabajo pre o post de nuestro instrumento son importantes y no los hacemos? ¿Cuáles crees tú que son las causas de la falta de disciplina con los estiramientos cuando muchas veces sabemos que son necesarios y que son importantes para nuestra formación, a pesar de que incluso ya tengamos formación profesional, en posgrado, etcétera, etcétera, pero carecemos de esta disciplina? ¿Por qué crees tú que no se cultiva esto desde un principio hasta incluso el final de nuestras carreras? Porque no saben ni para qué, ni por qué, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Entonces ahí está el error. Yo puedo decir que todos los músicos dicen, hay que calentar y hay que estirar. Y cuando uno les pregunta, ok, listo, ¿cómo calientas? ¿Qué es calentar? O listo, ¿estirar? Sí, claro, yo estiro. ¿Qué es estirar? ¿Y cómo lo haces? Entonces ahí también, no, yo caliento haciendo escalas en mi instrumento, yo caliento haciendo boquilla, yo caliento, no sé, por la mañana cuando me levanto hago
troto media hora y ya calenté. ¿Sí? Es el desconocimiento. Yo creo que esa es como la clave. El músico no sabe para qué, tampoco sabe para qué sirve. Entonces, sí, yo caliento porque a mí en la universidad o en la banda o en la orquesta me dijeron que estirara, pero pues sí, yo muevo las manos, pero no saben los efectos que este tipo de herramientas, les llamo yo, generan en el cuerpo del músico y no saben cómo eso puede potenciar su trabajo con el instrumento, entonces pasa así como desapercibido. Sí, y es que por lo general cuando desconocemos, pues por supuesto que vienen ya las lesiones o las cargas que se pueden convertir en un peso importante o una cuestión crónica, ¿no? Y todo pues por lo que mencionas, a veces no hay ese conocimiento. Mm, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son, digamos, las mayores particularidades por las que te consultan, te llaman, te, te buscan los músicos Hay en de todo, general? hay de todo. Hablando de los músicos de viento, muchos consultan por problemas en la cara, eh, asustadísimos, los problemas en la cara asustan mucho a los músicos. A veces no son tan graves, a veces son cuestiones de fatigas musculares que no sabemos cómo tratarlas, que no sabemos que son una fatiga muscular. Consultan también mucho por problemas en las manos, dolor, molestia, fatiga, pesadez, que siempre la característica es que influye a la hora de tocar. Digamos que ahí es cuando el músico se asusta y consulta. Si el dolor o la molestia que el músico siente no me influye en mi práctica del instrumento, bueno, pues yo descanso, hoy no voy a tocar más, mañana estaré bien, y ahí se va quedando hasta que ya se desencadena algo más grave. Pero yo puedo decir que los principales motivos de consulta son molestias, dolor, yo digo que es producido por fatiga, relacionado con el instrumento. Generalmente estamos hablando de manos, de espalda, sobre todo espalda baja o cuello, y problemas en la musculatura facial. Sí, entonces, digamos, aterrizándolo un poco más hacia lo que somos los cornistas como tal, ¿cuáles son, digamos, estas mayores particularidades? La espalda, la cara, los hombros. Uh -huh. En los cornistas, repito, cara es muy común. La embocadura del corno es bastante, para mí, es bastante difícil porque requiere un gran soporte de muchos músculos de la cara. Entonces, músculos que claramente se fatigan muy rápido. Entonces, todas estas molestias de la cara y cuello, a veces lo del cuello está relacionado íntimamente con lo que pasa en la cara. La mano derecha, que es la que va en la campana, Sí, ¿sí? Eso, sí, la mano sí, derecha, y espalda baja en el sí, corno. Y hombros, sobre todo en tener un poco desalineados los hombros por la posición que el corno requiere. sí. Como tú nos comentabas ahora, habías tenido la oportunidad pues de tener la experiencia de coger un corno, de ver cuánto pesaba el instrumento, cuál es la posición de la mano izquierda, de la mano derecha. Y, digamos, dentro de la parte, porque no es un instrumento, digamos, que ergonómicamente sea cómodo, por el mismo peso del instrumento y por la misma forma física del instrumento, eh, ¿qué ejercicios, digamos, tú recomiendas a los cornistas, ¿no? Para iniciar, digamos, una actividad, teniendo en cuenta la experiencia que tuviste al cargar el instrumento, al palparlo, al explorarlo. Más que un ejercicio, yo pienso que lo que más tendría que tener en cuenta el cornista es la postura, más que un ejercicio. Digamos que los ejercicios podrían ser un poco generales, ¿sí? Hablando de calentamiento y estiramiento, o sea, específico que yo te pueda decir, levanta el brazo de tal manera y eso es perfecto para el cornista, difícil. Pero sí la postura. Eh, ¿Apoyas mucho con el trabajo, tal vez con un espejo? sí, pero desafortunadamente no saben qué mirar. Y eso pasa. ¿Qué miras cuando trabajas frente al espejo? Sí, yo trabajo frente al espejo. ¿Y qué te miras? La boca.
¿Qué ves? No sé, como que no saben que hay que mirar en el espejo. Saben que hay que hacerlo, pero no, los ojitos del músico aún no están educados para saber qué mirar. Entonces yo más que un ejercicio, recomendar un ejercicio, hay que mirar es la alineación del cuerpo. Básico, hombros, cabeza, espalda, ¿sí? Que mis hombros estén alineados, que no haya uno más arriba que el otro, que no esté sacando cola, que no esté metiendo cola, que la cabeza no esté muy adelante, no esté muy atrás, cosas como esas, ya directamente. Pero también creo firmemente, y lo digo en consulta, que no me gusta que el músico engañe al cerebro. ¿A qué me refiero? Que no me gusta que entienda o trabaje la postura solamente para tocar el instrumento, porque entonces el cerebro va a decir, ok, yo cojo el corno, me siento derechito, perfecto, cabeza, y concierto de hora y media, yo mantengo la postura con mi corno y el cerebro allá haciendo fuerza, sí, sí, ánimo, músculos que ya lo vamos a lograr. Y cuando sueltan el corno, que es lo más común, va el corno a la pierna y libero postura. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Entonces el cerebro dice, ok, cuando no está el corno encima, es mi postura de descanso, mi postura relajada. Pero cuando tengo el corno encima, es una postura que la tengo que mantener, que tengo que soportar, que tengo que aguantar. Me parece que eso es un poco engañar el cerebro. Entonces hay que trabajar la postura desde afuera del instrumento para poderlo aplicar a la práctica instrumental y que así el cerebro diga, ok, estoy cogiendo el corno como me siento a comer, en la misma posición. ¿Me hago entender? Sí, sí, prácticamente es obviamente generar una conciencia mucho más amplia y no solo para lo que estamos dedicados profesionalmente, ¿no? Eh, Dentro de lo que hablabas hace un momento digamos, de la consulta cuando ya hay dolor, yo siempre he querido preguntar, ¿cuál es el límite? Es decir, ¿en qué momento yo debo consultar a un profesional y no siempre esperar a que ya esté el dolor crónico o esté la molestia y buscar una ayuda? Es decir, ¿qué mecanismos o qué herramientas puedo utilizar antes de esperar a que sienta el dolor y buscar un profesional? Digamos, ¿cómo sería ese procedimiento cuando tengo una molestia o algo que me está incomodando? Bueno, lo ideal sería que no tengamos en la cabeza que hay que visitar al profesional solamente cuando me duele, ¿sí? Porque la idea es que uno los pueda ayudar a orientar y a prevenir para que eso no pase. ¿Sí? Cuando ya tu cuerpo empieza a dar señales, el dolor es una señal, el dolor es maravilloso, no hay que tenerle miedo al dolor o a la molestia o a la sensación del cuerpo, porque es lo que te está avisando que algo no está funcionando bien. Ahora, hay que mirar qué es ese algo. Entonces, el músico solo, desde trabajo en el espejo, lo que acabamos de hablar, desde incluso tomarse una foto, ustedes son muy hábiles en todo lo de video, se graban mucho, tanto para escucharse como para sus audiciones y todo eso. Revisen no solamente el sonido cuando se graban, no solamente que no se hayan pelado en una nota o bueno, sino que cómo se ven tocando. ¿Sí? Entonces, si ustedes logran relacionar ese dolor a eso, como, claro, es que tengo el cuello absolutamente adelante. ¿Y por qué será que me duelen los hombros? Bueno, por ahí puede estar la respuesta. ¿Qué puedo hacer? De pronto enfocarme un poquito en hacer más estiramientos de esa zona, a ver si con eso y mejorando mi postura logro solucionar esa molestia. ¿Mm? Si no pasa nada, ahí es cuando yo digo, es hora de consultar. Pero repito, todo esto va en que el músico tenga sus ojitos también entrenados, así como el oído del músico está perfectamente entrenado para escuchar ciertas cosas que el resto de los mortales no. También los ojitos deberían estar un poco más afinados, digamos, para detectar estos problemas. Y cuando son docentes, pues muchísimo más, ¿no? Para poder ver también estas cosas en sus estudiantes. Ok, muchísimas gracias, Laura, muy completo. Digamos, para continuar o cambiar un poco la dinámica, vamos a recibir una pregunta a nuestro compañero Daniel Bello. Entonces, Daniel, puedes activar tu cámara. Hola, hola Laura. Estabas justo ahora que estabas hablando sobre los hombros.
Eso es algo que a mí me intriga mucho. Yo llevo tocando 22 años, nunca he tenido problemas musculares serios, pero sí empezando a ver lesiones en compañeros de mi edad, empecé a preocuparme un poco por mi postura. He ido a gimnasio, fisioterapeutas, he tratado de investigar mucho. Me di cuenta que mi hombro derecho está un poco caído en relación a la alineación de los hombros y empecé a ver que en muchos compañeros esa es la constante. Tenemos este hombro un poco caído. Al ver la posición en la que nosotros tocamos los cornos, tenemos los hombros siempre recogidos un poco hacia adelante. Según lo que me decían en el gimnasio, la postura que nosotros debemos tener no es con los hombros hacia adelante, ni con la cabeza tirada para adelante. No, los hombros deben estar alineados un poco más como hacia con todo el cuerpo, no hacia adelante. Cuando yo quiero tocar, pues con los hombros así, no puedo, me cuesta. Entonces, ¿como qué postura es? Yo encontré también en algún momento estaba haciendo algo, pues cuando uno está haciendo flexiones de pecho hay algo que le llaman la abducción escapular. Entonces, intentar hacer la abducción escapular para tocar, que mi sonido cambiaba una barbaridad, que yo sentía, me liberaba todo el pecho. Hablando con médicos me dicen, si le libera los músculos del cuello y lo que le conecta el cuello con la cabeza y la espalda, entonces pues va a estar más relajado. Pero luego otra persona me dijo, la abducción escapular es un ejercicio, es demasiada tensión en los músculos y si usted lo sostiene por un concierto completo, 45 minutos, una hora, es sumamente lesivo y le va a generar problemas a largo plazo. Entonces, ¿de qué manera encontrar una postura que sea correcta para nosotros en los hombros como cornistas? Porque o sea, mantenerlo para mí, los hombros hacia atrás, como la postura erguida que deberíamos tener nosotros, cosa que estando de pie nuestros pulgares no estén mirando, no estén hacia adentro, sino estén hacia afuera. No la puedo mantener en el corno y no sé cómo lograrlo, no sé qué podrías tú recomendar en ese sentido. Daniel, es que son un montón de cosas lo que acabas de decir. Eh, Cuando uno trabaja postura, cosas como echar los hombros hacia atrás no es correcto. ¿Sí? Hay que mantener la alineación del cuerpo. Ahora, si encuentra uno con y esto es en general, yo puedo decir que en el 90% de los músicos con un montón de debilidades musculares posturales. Entonces pasa lo que tú dices. Si yo me pongo la posición un momento y si el sonido está lindo, chévere, pero a los 2 segundos, ¡fua!, solté. Porque esos músculos posturales están flojísimos, no saben qué hacer, entonces tú los pones a trabajar y ellos dicen, no, ya, suéltame porque estoy muy cansado y van a empezar a ponerte ese tropiezo, ¿sí? Entonces hay que, desde reconocer la alineación postural, posteriormente trabajar músculos posturales para que la postura sea natural. En la música se habla mucho de eso. Párate natural, siéntate natural, sopla natural, coge el corno natural, ¿sí? Que es natural. La naturalidad depende del individuo, ni siquiera del instrumento. Depende de la contextura, del peso, de la estatura, de los huesos, de los músculos de cada individuo. ¿Sí? Quería sí hacer unas recomendaciones, ojo con el gimnasio. Yo personalmente no recomiendo que un músico vaya al gimnasio a menos que tenga un entrenamiento consciente de su cuerpo. No porque esté mal hacer ejercicio, definitivamente no, obviamente no. Creo El que se fue. entrenador a veces está un poco enfocado a hacer un poco de trabajo de fuerza, o bueno, igual depende del objetivo de cada uno. A veces van al gimnasio y dicen, no, ok, yo quiero aumentar mi masa muscular, quiero tener unos músculos más grandes, y el entrenador se dedica a eso, pero para poder llegar a eso hay que tener en cuenta la actividad del individuo, en este caso el músico. Desde mi punto de vista, repito, no es cómodo tener una gran musculatura, un gran volumen muscular, porque eso nos va a aumentar el peso que hay que sostener. Y no hay que hacerlo si no hemos hecho un trabajo antes de postura, para poder fortalecer esa musculatura desde una alineación corporal correcta. El trabajo de pesas con agarre manual, que es lo que más se hace en los gimnasios, tampoco me gusta mucho precisamente por ese agarre en la mano. Por más de que no estés levantando 25 kilos, tú tienes que entender la alineación que tiene que tener tu muñeca, antebrazo y mano, para poder hacer el levantamiento de una pesa para hacer bíceps, por ejemplo.
si tú empiezas a hacer trabajo, aquí de la edición un poquito mejor, como cuando levantas pesas para el bíceps, estás trabajando otra musculatura que no tiene nada que ver con el bíceps, pero que sí tiene que ver con tocar el corno, con agilidad y la destreza. ¿Mm? Entonces, sí, sí me gusta decir que hay que tener un poco de precaución, ¿sí? El entrenador no tiene por qué saber de corno o de ningún instrumento, entonces a menos que sea su hobby, no tiene por qué saberlo. Entonces, sí es deber del músico decir, mira, yo toco, necesito estas cosas específicas y que así el entrenador sepa cómo orientarte en el gimnasio. Sí, pues es que precisamente yo he ido siempre, siempre que he estado en el gimnasio, siempre he ido con el instrumento a desarrollar la rutina en base a mí. Me dicen, sí, fortalecer unos músculos de la espalda, fortalecer hombros. Los hombros son muy, muy débiles en comparación con otros músculos, en mi caso, y me dieron cierta rutina, pero luego pues aplicar eso, la postura para el corno es algo que yo no logro descifrar ni no logro encontrar. Todo el mundo me dice, pues el instrumento se desarrolló en base a cómo tenía que funcionar y a cómo tenía que sonar, entonces la postura usted arréglese como pueda. Eh, Cuando empecé el año pasado, empecé mi labor de docente y veía a mis estudiantes y decía, ¿cómo los voy a enfocar a ellos para que no tengan estas posturas? Pues que no la tengo clara yo y no he encontrado a nadie que tenga clara como cómo tener la postura de nuestros hombros, nuestra cabeza, porque siempre nos dicen uno no va al instrumento, el instrumento viene a uno, pero siempre termina haciendo cosas muy raras y sobre todo pues cuando tiene jornadas muy largas y está tocando ópera a las 4 horas, pues uno termina como una S, dobladísimo. Sí, entonces, ¿de qué manera, cómo sería una postura correcta para nosotros como cornistas? O sea, ¿dónde deberían estar los hombros? Porque por lo general, pues siempre van a estar hacia adelante. No deberían estar hacia adelante porque cuando los hombros de un cornista están hacia adelante, no sé si quieran hacer el ejercicio de sentarse como si estuvieran en el corno y poner los hombros hacia adelante, como cerrar. ¿Qué es lo primero que se cierra? No miren los hombros, miren su reja costal. Si ustedes cierran los hombros, juntan los hombros o llevan los hombros hacia adelante, lo primero que están haciendo es quitarle espacio a los pulmones para respirar. Entonces, ¿por qué será que una nota larga no me sale? Pues porque el pobre pulmón está ilimitado por la reja costal. Entonces, siempre hay que pensar en hombros abiertos. Pero es que la apertura de los hombros depende de la posición de la columna y la posición de la columna depende de la posición de la pelvis. ¿Mm? Creo que en una imagen que tengo en la presentación les podría mostrar un poquito más de eso. Si quieres ahorita, cuando les muestren la presentación, me recuerdas un poquito y me quedo ahí en ese tema un poquito, ¿te parece? Vale, vale, perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Vale. Bueno, pues súper interesante. En realidad yo siento que aquí se puede encadenar un sistema de muchísimas conversaciones porque en realidad es un tema de muchas aristas. Ahora, pues cuando iniciamos, estamos hablando acerca de, digamos, la falta a veces de conocimiento que tenemos los profesores en cuanto a la dimensión y el cuerpo de nuestros estudiantes, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de chicos que tienen los dedos extremadamente largos, pero quieren tocar violín, o chicos que tienen problemas con su dentadura, o tienen problemas con el frenillo de la lengua, el frenillo lingual, el frenillo labial, etcétera. Y son cosas que a veces no se tienen en cuenta por el maestro y se inicia, digamos, una formación instrumental sin tener en cuenta a veces estas desventajas físicas. ¿Cómo crees que tú que podría ser una ayuda, digamos, para los profesores que buscan o que no tienen este conocimiento y que a veces los niños o los jóvenes buscan aprender su instrumento, pero desconocen que tienen, digamos, una desventaja para poder interpretarlo? Lo digo porque, digamos, todos nosotros como músicos hemos tenido el conocimiento o la experiencia de instrumentistas que se cambian de instrumento, ¿no? Precisamente por esto, no, mira, yo tenía los dedos extremadamente largos, entonces pues tuve que pasarme a la viola. O yo tenía un problema con mi dentadura y entonces tuve también que pasarme un instrumento de cuerda. Entonces, digamos, son todas estas particularidades que pasan mucho, de hecho, que pasan mucho en el mundo musical y que muchas veces no se tiene en cuenta porque no hay la formación o no está esa curiosidad por indagar e informarse acerca de cómo ayudar al alumno sabiendo de que puede tener una desventaja física para lo que quiere aprender.
De acuerdo. Lo primero es en cada uno, ¿no? Si yo logro saber y tener desarrollar una mejor conciencia corporal en mí mismo, voy a poder enseñarlo. Definitivamente lo que uno conoce, sabe cómo enseñarlo, ¿cierto? Entonces, cuando uno no tiene idea ni tiene su propio cuerpo, pues, ¿cómo lo transmite a otros? Entonces, ahí está la primera clave. El maestro debe preocuparse por ese tipo de conocimiento para así poder ayudar a sus alumnos. Lo segundo es que hay que ser muy conscientes. Cuando los chicos llegan a tocar y el maestro se da cuenta de cosas como la que tú acabas de decir, yo pienso que el maestro tiene que ser muy responsable y muy consciente de hablar sobre todo con los padres del chiquito. En caso de que sean pequeños, ¿no? Decirle, mira, yo siento que tu hijo tiene un problema en los dientes, enfoquémoslo de pronto en algo que no vaya a generar problemas más adelante. Ahora, si ya está más grande y ustedes ven que el chico tiene problemas de mordida, pues y ya está metido en el corno, pues derivémoslo al profesional, en este caso sería consultar con la odontología. Todos los problemas que tienen que ver con la mandíbula, desviaciones en la mandíbula, lo que tú hablas del frenillo labial y todo esto que se trata con fonoaudiología, digamos que podría tener solución y se podría tratar con el profesional indicado. En este caso de problemas de la articulación temporomandibular, que son las desviaciones, consultaríamos con un odontólogo, se hacen unas placas, a veces hay la necesidad de poner brackets para mejorar la mordida. Afortunadamente ahorita hay muchas técnicas y no era como antes que solamente estaban los alambres adelante y que para un músico de viento pues no hay opción. Ahora ya no, ahora hay incluso brackets que son por dentro, hay unos tratamientos que son más rápidos. Si la persona dice, no, o sea, yo estoy enamorada del corno y yo no quiero salir de ahí, pero tengo un problema, pues solucionémoslo antes de que ya sea no tarde, pero sí que yo esté muy avanzado en mi instrumento y que mi problema también esté de pronto un poquito más avanzado. En el caso de la fonoaudiología, lo mismo, empezar a trabajar técnicas desde la fonoaudiología que me ayuden a mejorar toda la parte de frenillo, de posiciones de la lengua, bueno, en fin. Pero sí es como la responsabilidad del maestro poder identificar y ser claros, ¿no? A veces en la música sí es como, no, pues es que me va a pesar con el chiquito que ya está metido. Sí, claro, claro que a uno le da pesar, aunque no es una palabra muy bonita, pero hay que ser responsables y fíjense que no es decirle no toque más y mire a ver, vaya y mire y solucione y vuelva, sino es como saber a dónde lo puedo mandar, al odontólogo, al fisioterapeuta, al fonoaudiólogo, hablar con los papás y ser muy responsables de la formación de esos chicos. Sobre todo, repito, en la educación inicial, cuando a esto me refiero antes de entrar a la universidad, que sería lo ideal, ¿no? Sí, sí, por supuesto, perfecto. Bueno, dentro, digamos, la vida normal de un artista, de un músico, que dedica 2, 4, 6 horas de la práctica diaria a su instrumento, digamos, ¿qué recomendaciones generales tú podrías hacerle a un músico general que está, pues, incluido en esta dinámica diaria? Puede ser incluso de lunes a viernes, puede ser todos Todos los los días. días. Hay gente que dedica 4, 8, 12 horas diarias y descansa los domingos. Hay gente que no descansa, que simplemente lo hace diario. ¿Qué recomendaciones generales, digamos, harías tú al músico con este trabajo pues, tan fuerte? Yo digo siempre que no por mucho repetir vas a mejorar. Y eso a veces entra un poquito difícil en los maestros. ¿Cómo así que no tiene que repetir? Si es que la repetición te lleva a ser mejor. Sí, claramente la repetición te lleva a ser mejor. Pero estudiar no es solamente tener el instrumento encima, y perdón que utilizo mucho ese término, pero con eso estoy refiriéndome a coger el instrumento, a cargar el instrumento. Estudiar no solo es eso, hay un montón de cosas en la partitura, hay un montón de trabajo desde tu cerebro que tú puedes realizar sin tener el instrumento encima. Esa es una recomendación. A veces las claves están en estudiar mejor la partitura, en entender un poquito mejor la partitura que están trabajando y descubrir exactamente qué es lo que me está causando dificultad.
a hacer una lectura previa e identificar dentro de una partitura lo fácil, lo difícil, lo más o menos, y poder darle una estructura a esa forma de estudiar. Nunca recomiendo estudiar más de 2 horas seguidas. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque tu mente ya no está concentrada. Entonces estás ahí repitiendo como en modo automático, pero lo que estás haciendo no se está grabando, no se está memorizando de la forma correcta. Y ahí es donde empiezan a crearse los vicios técnicos y los vicios posturales. Entonces ya tu cuerpo está cansado, entonces ya esa postura que estabas tratando de mantener alineada después de 2 horas ya se fue. Entonces empiezas a recostarte, a sentarte, a apoyar más una nalga, a coger la silla, ¿sí me hago entender? Entonces hay vicios posturales. Y ahora técnicamente, después de 2 horas, tus músculos ya empiezan a entrar en un tema de fatiga, y más si no calentaste, no estiraste, no tienes en cuenta todo eso, entonces la fatiga va a llegar mucho más rápido. La memoria muscular pues también va a ser, vas a estar en automático y no vas a tener una adecuada memoria muscular. Entonces, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Sí me hago entender? Entonces, no más de 2 horas. Recomendaciones, bueno, calentamiento y estiramiento son básicos, esos son, como les dije al principio, son como, yo los llamo herramientas, y es la herramienta que el músico tiene a la mano, gratis, que tampoco requiere pues una gran cantidad de tiempo para realizarlo de forma correcta, si tú conoces para qué, cómo y por qué lo estás haciendo. Creo que eso serían como no solamente estudiar con el instrumento, nunca estudiar más de 2 horas continuas. Ahora, no quiere decir que la fisioterapeuta dijo que estudiara solo 2 horas al día. No, la idea es que no estudies más de 2 horas seguidas. Pero si el músico quiere estudiar 8 horas al día, ya es muchísimo, pero quiere estudiar 8 horas, pues hazlo en periodos de 2 horas, con mínimo 1 hora de descanso entre uno. Repito, 8 horas es una cosa loca, eso no debería pasar jamás. Pero con lo que quiero que se queden es con máximo 2 horas de una sesión de estudio. Ok, Laura, muchas gracias. Tenemos una pregunta a nuestra compañera Indira. Indira, puedes abrir tu micrófono y preguntar. Hola Laura, muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, agradecerte que estés hoy acompañándonos. No te lo dije antes porque ingresé un poquito tarde, pero eso, agradecerte muchísimo. Y bueno, y mi pregunta tiene que ver un poco más como con las diferencias de género. Es decir, hombres y mujeres, ¿cierto? Nosotros generalmente, digamos, bueno, probablemente tú has visto que la mayor cantidad de cornistas son hombres, siempre somos menos mujeres que hombres, y la mayor cantidad de profesores también son hombres. Entonces creo que tenemos una perspectiva, digamos que la forma en cómo nosotras aprendemos es desde esa perspectiva masculina siempre, ¿no? Y aquí viene mi pregunta, ¿realmente hay o no hay diferencias, por ejemplo, en el tema de la respiración entre hombres y mujeres? O también, por ejemplo, qué pasa en el caso en los momentos en que, digamos, las mujeres estamos menstruando y de pronto tenemos dolor, ¿es real que podemos seguir respirando hacia abajo o no? ¿Qué tan cierto, qué tan real es eso? ¿Qué tan realista? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que cuando tengo dolor no puedo hinchar tanto mi abdomen, entonces tengo que usar más mi espalda, tengo que usar más mi caja torácica, respirar más en mi caja torácica que cuando estoy en días normales, ¿cierto? Entonces, pero sí, como que nosotros siempre escuchamos, respira hacia abajo, respira hacia abajo, respira hacia abajo, y a veces siento que no siempre nos funciona a nosotras de pronto tanto como si a ellos. Eso por un lado. Por el otro lado también el tema de que nosotras generalmente somos más pequeñas, por lo tanto tenemos también probablemente, bueno, tenemos pulmones más pequeños, ¿cierto? Entonces también, como, ¿qué recomendaciones nos darías tú también para potenciar eso más en nosotras también, probablemente desde la postura o desde la forma en que tomamos el aire e incluso en que lo expulsamos? Eso básicamente. Súper esa pregunta. Yo, en cuanto a cuerpo, no sé cómo suene esto, yo diría que no hay diferencias. O sea, tenemos los mismos músculos, funcionan de la misma manera, hombres, mujeres, ¿sí? Sin embargo, obvio que sí hay particularidades, pero hay particularidades en hombres y en mujeres.
Hay hombres que también son muy delgados, con un tronco más pequeño, y hay mujeres que también pueden ser mucho más grandes, de contextura más ancha, con una reja costal más amplia. Entonces eso, más que de ser hombre y mujer, depende como de la contextura de cada uno. Ahora, lo que te refieres a la respiración hacia abajo, esto tiene que ver con el piso pélvico, y esto es algo que muchas veces los músicos no tienen en cuenta. El piso pélvico es como la contraparte del diafragma. Si esto es diafragma, esto es piso pélvico. El piso pélvico está ubicado en el periné, ¿sí? Ubican esa zona del cuerpo, si ustedes meten la mano en la entrepierna, ese es el periné. Y ahí hay musculatura, claramente son los genitales, pero ahí hay una musculatura que sostiene. Ahora, está absolutamente involucrado con el instrumento y el instrumento de viento, sobre todo por lo que les decía, es contraparte. Entonces, cuando el diafragma sube para soltar el aire, el piso pélvico también asciende. ¿Mm? Y cuando tomamos aire, el piso pélvico va a descender también por la acción que va a generar el diafragma contra las vísceras, y va a descender. Entonces, en una mujer que está en su periodo menstrual, que seguramente puede tener un poquito de inflamación en el útero por todo este proceso, claramente que sí va a estar afectado. Entonces, pero pues digamos que es una condición con la que nos tocó vivir. Entonces, en esos días, la recomendación sería tener un poquito de paciencia, tomarlo con un poco más de calma, además que para nosotras no son días fáciles porque nuestras hormonas están a mil. Entonces, no por ser mujer yo voy a decir, ay, no tengo mi periodo, entonces no toco, tengo mi periodo, entonces no preparo la audición o no presento el examen, maestro, qué pena, tengo el periodo, no voy a tocar hoy. No, no tan hasta allá, pero desde el punto de vista personal sí es tanto tener en cuenta de no darnos tan duro de pronto en esos días porque no me sale, pues tener en cuenta que mi cuerpo funciona un poco diferente. Ojalá los maestros hombres también lo pudieran entender, que en esos momentos nuestro cuerpo funciona diferente, nuestra cabeza también funciona un poquito diferente. Entonces, de pronto tenernos, esto suena comercial de toallas higiénicas, tenernos un poquito de paciencia en estos días, pero, pero pues sí es real que puede haber una inflamación en esta zona, es real que hay un uso de ese piso pélvico que está un poquito alterado por esa inflamación, y que ese piso pélvico está involucrado sí o sí en la práctica instrumental. Ahora, cuando no tenemos un correcto entrenamiento, cuando ese piso pélvico está sobreesforzado, cuando ese piso pélvico tampoco está entrenado, y esto va para hombres y mujeres, empiezan con la edad a haber problemas también de incontinencia, y es muy común ver problemas de incontinencia en músicos instrumentistas de viento. Es algo muy común, claramente no es algo que salga a la luz, pues no va a salir yo a contarle a todos mis amigos que tengo incontinencia, pero sí es un problema real en los músicos. En ese caso, disculpa Laura, en ese caso, ¿recomiendas los ejercicios hipopresores? Y los ejercicios hipopresivos son muy buenos para trabajar toda la faja abdominal. La faja abdominal también tiene que ver mucho con temas posturales, entonces sí va a ayudar. Tiene que ver muchísimo con el entrenamiento del piso pélvico, y esto es para hombres y mujeres. Son muy utilizados en temas de posparto, por ejemplo, donde el piso pélvico de las mujeres queda un poquito lesionado después de este proceso, y con muy buenos resultados. Entonces, en un hombre que no ha pasado por ese proceso, en una mujer que no ha tenido hijos o esto, pues se va a potenciar muchísimo más, aunque repito, cuando pasan por estos periodos, o sea, hayan tenido hijos, los ejercicios hipopresivos son muy buenos. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que son muy diferentes a cómo se toca, ¿no? Entonces es como entender que una cosa es el ejercicio y otra cosa es la práctica del instrumento, o pues la respiración para la práctica del instrumento. Hay otros ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel, que también son para el trabajo del piso pélvico, igual lo pueden practicar hombres y mujeres. Yeah. Súper, muchas gracias Laura. Gracias, Laura. Antes de continuar con algunas preguntas que tenemos de nuestros compañeros, yo quisiera preguntarte si tú nos puedes recomendar algo de bibliografía o algunas lecturas en donde podamos consultar acerca de estos ejercicios y pues podamos indagar un poco más.
¿De piso pélvico Sí, o en general? sí, en general, y los ejercicios que hablamos ahora con Bueno, Elvira, los que explicaste. ok. Yo creo que en modo general también. Bueno, pues así como específico que les puedo recomendar ahorita que tenga la mano como en mi cabeza de hipopresivos de piso pélvico, no, como bibliografía no, pero se las quedo pendientes para que por ahí se las repartan. En Bueno, general hay un libro que para mí fue como de los primeros libros que descubrí o con lo primero que empecé yo a entender un poquito todo esto de la música que se llama A Tono, el libro. A Tono, ejercicios para músicos, es un libro muy común, pero no le dan la importancia. Este libro te explica literal con dibujitos todo. O sea, es muy sencillo, es muy básico, hay mucho más allá del libro que trabajar, claro que sí, pero esto es como educación inicial del cuerpo, ¿sí? Es muy básico, me gusta que tiene una parte supremamente específica donde están los ejercicios para, específicamente para corno, por ejemplo, te da rutina de calentamiento, te da rutina de estiramiento con términos completos, con tiempos absolutamente definidos, ahí te dicen rutina sencilla, 5 minutos con 32 segundos, o sea, es súper específico. Entonces me parece que es un buen libro para empezar como a trabajar o a entender un poquito mejor el cuerpo, de forma muy sencilla, ese lo recomiendo. Hay otro que viene por ahí de ese mismo autor que creo que se llama El cuerpo del músico, que también literal con dibujitos explica como cada cosa, habla de los músculos, de la postura, del sistema respiratorio. Digamos que son libros básicos muy buenos para los músicos. Pues como que no tienen un lenguaje muy técnico que vaya el músico a decir que le quede difícil entenderlo desde términos anatómicos complicados. No, esos son buenos libros. ok. Muchas gracias. Sí, justo hace unas sesiones atrás con un colega cornista realizó un calentamiento. Jonathan Concha, de hecho, está aquí conectado. Un libro súper interesante, yo no lo conocía y he estado indagándolo. Tremendo, tremendo. Entonces, muy recomendado. Creo que ya está compartido en el grupo de Homebeats para que los que quieran lo puedan consultar. Muy buen libro. Y entonces vamos a continuar con dos preguntas más. A mí me gustaría que nos hablaras acerca de una presentación que tienes para nosotros. Verónica Guardia, puedes abrir tu micrófono y preguntar. Hola, un gusto Laura, Hola. que ante todo lo que nos estás diciendo. Yo tengo una pregunta un poco más personal. ¿Sabes qué pasa? Que antes de que empiecen esta temporada de cuarentena, me habían dicho que mi trapecio está contraído, ¿no? Justamente por el peso del instrumento y la mala postura y algunas cosas que nunca las he tomado en cuenta. Entonces, ahora me está empezando a pasar que me está empezando a doler ya también el otro hombro. No sé si me puedes dar alguna recomendación, algún cambio, alguna cosa que pueda hacer, porque como seguimos en cuarentena en mi país, no puedo. Entiendo. Es que vamos a lo mismo. Claro, me dicen, tengo un hombro arriba, pues, ¿qué es lo primero que hacemos? Bajarlo, ¿cierto? Pues es como lo que tenemos a la mano, voy a bajarlo. Pero entonces al bajarlo lo estoy haciendo también a la fuerza. Le estoy diciendo, bájate, bájate, bájate y lo obligamos. Y yo creo que si tú no has hecho el proceso de entender por qué músculos están involucrados y decir como, ok, es esto lo que debo hacer desde entender un poco más allá tu propia anatomía, siempre te va a causar un poquito de dificultad. Ahora, recomendación, mirarte al espejo, tanto cuando estás o no tocando, yo siempre pongo el ejemplo, párate frente al espejo a cepillarte los dientes, que es lo que hacemos todos, y mira cómo están tus hombros, mira si es que realmente hay uno más arriba o hay uno más abajo, ¿sí? No siempre se sube un brazo, a veces se baja y hay que alinearlo. Entonces busca, analízate, mira frente al espejo qué es lo que está pasando y desde la exploración de tu cuerpo, muévelo, súbelo, bájalo, busca qué movimientos, en qué movimientos te afectan para así mismo poder entenderte un poquito más y saber qué es lo que está pasando contigo. Digamos que así como sin conocer un poquito más allá de tu historia, sería como una recomendación general. Siempre que puedas, mírate frente al espejo
o cuando estés en actividades como lavar la loza, que están como 1 hora en cuarentena, paren un momento, hagan estatua, stop, quédense quietos y digan, claro, mira, mi hombro lo tengo mucho más arriba, voy a alinearme, voy a bajarlo. Cuando estén sentados en la mesa, hagan un momento estatua, stop, mírense qué está pasando en su cuerpo, estoy muy caído o estoy completamente echado en la silla, recostado en la silla, ¿sí? Y traten desde ahí, desde las actividades cotidianas, intentar alinear mejor un poco la postura y obviamente eso lo van a aplicar al instrumento. Pero desde las actividades cotidianas, no solo oblíguense cuando estén en el instrumento. Ok, gracias. ¿Vale? Tenemos otra pregunta de Carlos Felipe. Carlos, ¿quieres que formule la pregunta o quieres hacerla tú? Puedes abrir tu micrófono. Voy a leerla, dice que la lee. Entonces, dice Carlos Felipe, ¿qué rutina de ejercicios físicos recomiendas para entrenar los músculos involucrados a la hora de tocar el instrumento? Es un tema larguísimo, porque, repito, ahí entro en el tema de comprender por qué, para qué, cómo se hace el estiramiento del calentamiento. Pero a modo general, el libro que les recomiendo, que se llama A Tono, te va a decir específicamente que yo no soy muy de recomendar. En el corno levantan los hombros, hagamos ejercicios para hombros solo para el corno. Me parece que cuando se toca un instrumento se utiliza todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque tocas el corno de pie y estás utilizando la musculatura de tus piernas, entonces hay que tenerla en cuenta en el trabajo. ¿Por qué? Porque también hay un retorno venoso en tus piernas, las piernas también se lesionan en los músicos. Ahora, si no estás de pie, estás sentado. Lo mismo, el flujo sanguíneo de retorno también podría estar limitado, entonces hay que también trabajar. Entonces, como que nunca me ha gustado enfocarme específicamente en ciertos músculos, aunque hay que darle un poquito más de énfasis a las manos, a los miembros superiores, a la espalda, al cuello y a la cara. A veces se olvida, entonces, sí hay que estirar las manos, los brazos, y la cara se olvida un poquito y entran los músicos a trabajar la cara directamente con la boquilla o con el instrumento. Entonces también hay que hacer un trabajo previo de la musculatura de la cara, que yo creo que ahorita nos queda el espacio para trabajar. Sí, justo iba a preguntarte acerca de eso. Hay una pregunta también de otra de nuestras compañeras, Sonia Vera. Pregunta, hola Laura, me gustaría saber de cuál es el orden de los ejercicios preparatorios para tocar el instrumento. ¿Qué va primero, estiramiento o calentamiento? ¿Qué movimientos son y no son funcionales? Ok. Yo cuando empecé, era los que están por ahí que me conocen de pensionados de la joven, saben que yo era calentamiento, estiramiento, siempre, antes de tocar, calentamiento, estiramiento. Ya la cosa está un poquito más revaluada. Ya los estudios nos dicen otras cosas. Entonces, sí o sí hay que calentar antes de tocar. Sí o sí, obligatorio. Siempre Laura, antes de tocar. discúlpame que te ¿Sí? interrumpa. Una cosa que tú tocaste ahorita que fue muy importante y dijiste, sí, pero ¿qué es calentar? Pero ¿qué es estirar? No sé si nos pudieras, digamos, rápidamente explicar esto. ¿Qué pasa cuando calentamos? ¿Qué es calentar y qué es estirar? Listo. Calentamiento, dice el libro, es explorar las posibilidades de movimiento de cada una de las articulaciones involucradas en la práctica del instrumento. O sea, calentar es moverse, ¿sí? Porque entonces vamos a trabajar musculatura y vamos a trabajar articulaciones en el calentamiento. Y estoy haciendo un resumen grande de eso, ¿no? Todo esto va más allá y tiene muchas más implicaciones. Pero entonces, el resumen de calentar es moverte. ¿Moverte para qué? Para preparar tu cuerpo para un ejercicio. También han escuchado esto muchas veces y si vemos ahorita la presentación también lo repetiré, y es que el músico es como un deportista. Eso ya todo el mundo lo dice, y es cierto. Ahora, la diferencia está en un montón de cosas que espero poder decirles ahorita en la presentación, pero en una es que
Ustedes jamás ven que un deportista salga a la cancha, a la pista, sin haber calentado, sin haber preparado su cuerpo. El músico sí, el músico llegó tarde, sacó el corno del estuche y al concierto. Rápido porque está tarde, o al ensayo o a la clase, ¿sí? Y entra en frío, literalmente en frío. Entonces, calentar es eso, es preparar física y mentalmente el cuerpo para una actividad. Ahora, repito, lo primero que es, lo que más se recomienda es moverse. El libro a tono recomienda unos ejercicios muy como metódicos, donde dice, ok, las manos, entonces, ¿qué posibilidades de movimiento tienen tus manos? Entonces yo puedo hacer así con los dedos, yo puedo hacer estrellitas, ¿cierto? Yo puedo abrir y cerrar, el pulgar puedo hacer círculos, bueno, la muñeca, entonces puedo hacer círculos con la muñeca, puedo ir adelante, puedo ir atrás, puedo ir a un lado, puedo ir al otro, el codo es solamente doble y estiro. Eso es explorar las posibilidades del movimiento. Ahora, a mí me parece un poco aburrido y eso va también en la personalidad, ¿no? Hay músicos que dicen, ok, para mí está perfecto, me gusta hacerlo de esta manera consciente, yo me siento o me paro y hago cada uno de los movimientos. Está bien, se puede calentar de esa manera. Ahora, tú puedes buscar otra forma de calentar y es con la que yo personalmente más me identifico, que es hacer movimientos grandes que involucren todas las articulaciones del cuerpo. No sé si ahí se alcance a ver, me alcance a ver un poquito más, pero es hacer cosas como esta, ¿no? Entonces yo trabajo el codo, trabajo la muñeca, trabajo la mano en un solo movimiento, voy adelante, voy atrás, subo los dos brazos, al mismo tiempo me estoy acurrucando, me estoy levantando, estoy agachándome hacia adelante, estoy inclinándome un poquito hacia atrás, ¿sí me hago entender? Cómo hacer movimientos grandes, amplios, que involucren cada una de las articulaciones que están involucradas en la práctica del instrumento. Ahora, también calentar tiene que ver con que el corazón trabaje un poquito más, ¿cierto? El corazón es el encargado de llevar la circulación y de repartir la sangre por todo el cuerpo y pues en la musculatura. Entonces tenemos que trabajarlo un poquito más. Ahora, no significa correr media maratón antes de tocar, sino significa que el corazón trabaje un poquito más rápido, que mis articulaciones fluyan un poquito mejor. No sé si les ha pasado en un día muy frío, una mañana de estas bogotanas frías, que ustedes empiezan a tocar y son como lentos, como que los dedos no responden y como que pasa, pero pasan 10 o 15 minutos que ustedes ya están tocando y ya, fluye mejor la cosa, ya los deditos están más libres. Eso pasa porque las articulaciones están un poquito más rígidas por el frío y por esa falta de preparación. Ahora, qué maravilla que yo calentando, como los ejercicios que les acabo de dar ejemplos, me pueda ganar esos 10 o 15 minutos de agilidad sobre mi instrumento. Sino que yo ya entre con un cuerpo preparado, con la agilidad correcta para trabajar lo que tengo que trabajar, con la velocidad, que mi cuerpo me permita tener la velocidad adecuada para lo que yo tengo que trabajar. Entonces, en calentamiento siempre va a ser antes de tocar. Ahora, los estiramientos tienen que ver con la elongación del músculo, con que el músculo mantenga su tamaño. El músculo se contrae muchas veces en una actividad como esta, o en una actividad como la embocadura, perdón mi embocadura, no soy cornista, pero es algo como así, donde los músculos están firmes en una contracción constante, ¿sí? En un trabajo constante, entonces hay que estirarlos para mantener su longitud y que en una próxima oportunidad, en la próxima vez que yo vaya a tocar, ellos me respondan de la forma adecuada y no que cada vez estén más cortitos y más fatigados. Entonces el estiramiento es como la limpieza. Un músico jamás de los jamases guarda el instrumento sucio, sucio entre comillas. O sea, ustedes terminan de tocar y pasan el trapito por todas las llaves, limpian el vapor, siempre. O sea, jamás ve uno que el músico terminó, soltó el instrumento al estuche y se fue. Jamás. O sea, puede estar de afán, puede estar lo que sea, pero el instrumento se guarda limpio. Así deberían pensar con ustedes mismos. Pueden estar de afán, pero yo termino mi rutina limpio. Y eso es lo que me da el estiramiento. Mantener la elongación, la flexibilidad
y digamos que la recomendación sería hacerlo al final. Siempre, igual que el calentamiento siempre va a ser antes, va a ser, el estiramiento va a ser después. Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Ahora, que si yo en la mitad, en mi descanso, por cada 2 horas de estudio por cada 50 minutos de práctica son 10 de descanso. Eso no lo dije antes. Por cada 50 minutos de práctica, 10 de descanso. Eso quiere decir que si voy a estudiar 2 horas, pues voy a tener un descansito, un intermedio de 10 minutos, ¿vale? Que si yo quiero estirar en ese intermedio, maravilloso, lo podemos hacer, pero obligatorio al finalizar. Ahora, que si yo quiero estirar en otro momento del día, que si yo quiero meterme en el gimnasio, en una clase de stretching, claro, maravilloso, aún mejor. Que si yo quiero hacer yoga, que fue el tema que trabajaron ayer, que es buenísimo y que lo recomiendo 100% para todos los músicos como técnica de conciencia corporal, como trabajo respiratorio y como estiramientos, maravilloso también. Entonces, caliento, toco y al final estiro, siempre. Y eso no es por la mañana y por la noche, sino si yo me levanté voy a estudiar de 8 a 10, a las 8 caliento, a las 10 estiro. Y si vuelvo a estudiar de 12 a 2, a las 12 caliento y a las 2 estiro. ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto, perfecto. Muy claro, Laura. No sé entonces si quieres que pasemos a la parte de la presentación para que no se nos vaya a quedar como esa parte olvidada. Hay unas preguntas acerca de la musculatura facial que me gustaría hacerte también. Vale. Entonces les voy a mostrar rapidito, es más o menos de lo que hemos estado hablando todo el tiempo. Bueno, que tu pasión no se convierta en dolor es mi lema. Definitivamente tocar, interpretar un instrumento es una pasión con la que el músico vive. Y pues qué triste que ese sentimiento y ese amor que tienen hacia el instrumento se convierta en dolor, en limitaciones, en frustraciones. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes entiendan que el cuerpo es el primer instrumento. Entonces hice este esquema para mostrarles un poquito como los procesos. Claramente hay que trabajar la importancia del cuerpo, pero lo que más nos interesa allí es desarrollar o potenciar, que es algo que uso mucho también, la conciencia corporal. Entonces, resulta que así nos ve nuestro cerebro, como estos dos humanoides que ven ahí, eso se llama homúnculo. Y está en esta zona, o digamos, el cerebro ve nuestro cuerpo en estas zonas que vemos aquí abajo. Entonces, uno es sensorial y otro es motor. Entonces, fíjense que las partes donde más hay movimiento y sensibilidad, obviamente el cerebro las ve mucho más grandes. Fíjense la boca, todo Dime. Creo que ya estás compartiendo pantalla, creo que aún todavía no se comparte pantalla. ¿No? Ok, espérame entonces a ver qué pasó. Y yo me vuelvo aquí. Espérame, que no sé qué pasó. Si estás en la computadora mano derecha, hay 3 puntos, ahí está la opción de compartir pantalla. ¿Ahora sí? No, hay que esperar un momento y ella va cargando y se comparte, pero todavía no. Ahora sí. Vale, me avisa. Ahora sí, ya podemos ver. ¿Ahora sí? Sí. ¿La ven ahí? Entonces, Listo, yo ya les había mostrado esta y venía por acá. Ok. Sí, no vimos ninguna. Espérate. Espérate porque creo que va a ser más fácil acá porque esto se mueve por todo lado. Aquí, ahí la ven, ¿sí? Ok, sí. Este es el muñequito del que les estaba hablando, yo muy feliz, pensando que todos me veían. Ok. Ya se ve, perfecto, ¿sí? Sí, ya se ve. Listo, entonces les decía que en esta zona del cerebro es donde, digamos, el cerebro nos reconoce o reconoce el cuerpo humano, ¿sí? Y lo reconoce de esta manera como lo vemos aquí, a nivel motor o de movimiento y a nivel sensorial o sensitivo. Entonces tenemos unas manos muy grandes para nuestro cerebro,
donde hay un gran movimiento y está toda la destreza manual. La cara también, los labios y la lengua tienen una gran representación, tanto sensitiva como motriz, por la gesticulación, por la deglución, por todo lo que pasa a nivel facial, específicamente en la boca y en la lengua. Pero fíjense que el resto del cuerpo es bastante chiquito a comparación de. Entonces yo puedo ser muy consciente de lo que están haciendo mis dedos, pero ser muy poco consciente de lo que está pasando en mis hombros, en mi espalda, en mis piernas. ¿Sí se nota la relación? Sí, sí, sí. Entonces, la importancia de mejorar la conciencia corporal precisamente va a eso, a enseñarle al cuerpo a que nos vea de una forma distinta, a que nuestro propio cerebro entienda y vea nuestro cuerpo de una forma distinta, para que a partir de esa conciencia corporal podamos manejar el cuerpo de una mejor manera. Ahora, ¿se podría tocar el corno sin conocer cómo funciona el corno? Pues digamos que es lo primero que hace el músico, ¿no? Entonces esta llave hace esto, la boquilla, si es la boquilla más gruesa, más corta, más delgada, sirve para tal cosa, las vueltas que tiene el corno sirven para tal otra, la campana hace que el sonido sea así o así, ¿cierto? Y eso el músico lo tiene absolutamente claro, pero estoy segura que no tiene clara cuál es la función del trapecio, cuál es la función de los músculos que se llaman romboides, que tienen mucho que ver con la escápula, cuál es la función de la escápula en el trabajo corporal y en la interpretación del corno, por ejemplo. Entonces, desarrollar conciencia corporal también tiene que ver con entender un poquito más la anatomía del cuerpo, y desde esa anatomía entender cómo funcionamos. ¿Listo? Ahora, es claro que tenemos una postura, y esto nos habla de la estática, y una postura que también va a depender del movimiento, y así mismo el movimiento de la postura, que nos habla de la dinámica. Ahora, si esta en estática no está bien, no está correctamente alineada, pues seguramente en dinámica tampoco, en el movimiento tampoco. Y de ahí es donde vienen las lesiones, junto con unas malas prácticas o unos malos hábitos. Entonces, cuando hablamos de postura, y este es un ejemplo básico, entonces estamos viendo el señor con su postura, digamos, correcta. Yo no puedo decir que hay algo normal o anormal, porque eso depende del cuerpo de cada uno. Hay diferentes formas del pecho, hay diferentes formas del tórax, que eso me va a dar ciertas particularidades a mí, al igual que hay diferentes formas de la pelvis, hay diferentes tamaños del músculo, pero también puedo decir que hay una alineación específica correcta para todos. Entonces, imagínense un cornista tocando en esta posición, a un cornista tocando en esta posición sin darse cuenta, y intentando hacer esto, pero a los 2 minutos, por cansancio del propio cuerpo, volviendo a esto. Una reja, lo que estábamos hablando ahorita, una reja costal mucho más pequeña, unos hombros hacia adelante, que me están hablando de que mis escápulas no me están dando la estabilidad que necesita el brazo para que los dedos hagan lo que tienen que hacer cuando están tocando el corno, pero también me habla de un aumento de tensión en la musculatura lumbar, por la posición que está teniendo la pelvis, que en este caso va totalmente hacia adelante. Si nos vamos a la parte respiratoria, pues entonces limitaciones en el trabajo de la lengua, por ejemplo, cuando la cabeza está muy adelante, entonces cosas como el estacato están limitados, y uno dice, ¿pero por qué? Es porque la lengua, que también es un músculo, está también limitada por la posición del cuerpo. Aquí un diafragma con muy poco espacio para trabajar, un piso pélvico que tampoco está alineado, una reja costal con unos pulmones allá apretaditos que no pueden desarrollarse en su totalidad. Entonces, fíjense cómo, si yo no tengo una conciencia corporal adecuada, que me haga caer en cuenta, que yo estoy trabajando desde esta posición, o muchas otras, porque esta no es la única alteración postural, esta es solamente una. También puede estar completamente al contrario, el pecho muy adelante, esta curva aumentada, la pelvis completamente hacia atrás, una hiperextensión o una flexión mayor de rodillas. Bueno, sí, hay muchísimas alteraciones posturales, pero si yo no soy consciente,
Si yo no me doy cuenta que algo anda mal en mi cuerpo desde la conciencia corporal, primero no lo voy a poder solucionar y primero no voy a entender qué es lo que está pasando directamente con el instrumento. ¿Claro eso hasta ahí? Perfecto, muy bien. Bien. Muchas gracias. Ahora, como les decía, esta postura y esta alteración en la postura o esta alteración en el movimiento nos van a generar una lesión. Entonces, ¿por qué el músico se lesiona? Yo me atrevo a decir que el músico se lesiona por malas posturas. Generalmente en los libros encontramos, y es lo más común, que el músico se lesiona por movimientos repetitivos. Pero es que el movimiento repetitivo en la música es algo que no se puede evitar. O sea, yo no puedo decir, voy a hacer menos digitaciones en esta obra para no lesionarme. No, nada, la obra está escrita como está escrita y con las digitaciones que están escritas. Entonces, yo estoy un poco más enfocada a que lo que lesiona es una alteración acá combinada con unos malos hábitos. Entonces, tocar muchísimo más tiempo. Bueno, ya les voy a mostrar. Espérenme, aquí les muestro esta, que está en lo que estábamos hablando ahorita. Músico versus deportista. Entonces, sí, ya sabemos que el músico es muy parecido a un deportista, que utiliza su cuerpo de forma muy similar a la de un deportista, solo que en términos generales la mayoría de los deportes utilizan músculos grandes que están en los miembros inferiores. El músico utiliza un poco músculos un poco más pequeños y más ágiles y precisos, que son los músculos de los miembros superiores. Pero entonces el deportista está rodeado de un sistema de salud. Entonces, hay fisioterapia especializada en deporte, hay nutrición especializada en deporte, hay medicina del deporte, que es lo que se llama el médico deportólogo, hay psicología del deporte, y estoy hablando de acá en Colombia. Todas esas especialidades médicas las hay para estudiarlas acá en Colombia. Mientras que para el músico está solo. Un deportista, hablemos de un futbolista. Supongamos que el futbolista va al médico general de la EPS a decirle que se lesionó la rodilla. Y entonces el médico de la EPS sabe que es futbolista, entiende un poco más del deporte y dice, no, yo te voy a mandar a medicina deportiva, de una vez, rehabilitación deportiva, y hay ese servicio acá. Mientras que va el músico al mismo médico general de la misma EPS y le dice, mira, yo soy cornista y me duele la mano y tengo muchos problemas, y le dice, eso es tendinitis, deje de tocar. Y esa no es la solución, porque al deportista no lo mandan, no le dicen, ok, deje de jugar y vete a la casa a descansar. No, porque hay que hacer un proceso de rehabilitación, se llama entrenamiento diferencial. El deportista cuando tiene, así sea una ruptura de ligamento, le hacen su cirugía y no lo mandan a la casa a dormir un mes. Él va al gimnasio y hace otro tipo de trabajo que no lo desacondicione de su instrumento, que es en este caso el balón, el deporte. Mientras que el músico sí, como, te duele, tienes tendinitis, descansa o deja de tocar. Y no hay unos procesos de rehabilitación adecuados y pues desafortunadamente eso tiene que ver con nuestro sistema de salud y con el poco conocimiento que hay acerca del funcionamiento, más que de las patologías del músico, de cómo funciona el cuerpo del músico para poder darle una atención diferenciada. Y eso, en cuanto a los hábitos, entonces aquí nos vamos a hablar de tiempos de estudio, de muchas repeticiones, de una alimentación deficiente. Entonces almuerzo cuando alcanzo, y si alcanzo a almorzar será un sándwich porque tengo ensayo, porque tengo clase, porque tengo concierto, de poco sueño, poco tiempo de descanso, y de una pobre preparación física. A esto me refiero con hábitos. Aquí es donde está, aparte de lo corporal, aquí es donde está la clave para evitar una lesión. En dosificar y que el tiempo esté muy bien dosificado y muy bien planeado en un día para un músico. Esto de vivir de afán nos pasa a todos, pero digamos que el músico tendría que ser un poquito más cuidadoso y también con los tiempos de práctica, que era lo que hablábamos ahora. Y no por mucho repetir vas a mejorar el gesto. Hay que mirar qué está pasando más allá, qué puedes mejorar desde tu cuerpo, qué puedes mejorar desde el análisis de la partitura que te ayude a que ese pasaje que no te sale sea mejor
técnicamente sin estar 2, 3 horas dándole exactamente el mismo pasaje. La proteína es una alimentación supremamente importante en el músico. La proteína es la fuente, el alimento del músculo. Y si yo no tengo una alimentación con unas buenas dosis de proteína, en el caso del músico, podemos empezar a ver unos músculos un poco más débiles, un poco, digamos que no con un funcionamiento óptimo. Entonces, ojo con la alimentación, chicos. Tiempos de descanso, el descanso es recuperación. Si ustedes no duermen mínimo 6 u 8 horas en un día, y con los días pesados que yo sé que muchos tienen, incluso ahora en cuarentena, que creo que el trabajo se multiplicó muchísimo más de lo que pasaba en nuestra vida normal, pero si no respetamos estos tiempos de descanso, se revienta, llega el momento, tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no en un mes, pero sí van a ver que con el tiempo van a terminar reventándose de alguna forma, y qué pena utilizar esos términos como tan coloquiales. Y claramente pues la preparación física, y aquí estoy hablando de conciencia corporal, de actividad física, de calentamiento y estiramiento, como lo hablamos ahorita en general. ¿Listo? Entonces, si yo trabajo mi cuerpo, aumentando mi conciencia corporal, mejorando mi postura y con eso mi movimiento, y aparte desarrollando mejorías en mis hábitos, todo eso se va a volver un factor protector, ya no una lesión o un factor que me vaya a generar, un factor de riesgo que me vaya a generar una lesión, sino lo vamos a volver un factor protector, y todo eso lo vamos a ver en potenciar el rendimiento del músico. Así que son cosas que no son muy difíciles, son cosas que ustedes que tienen en sus manos, y que es cuestión un poco más de organización y de disposición un poco, para que ustedes vean cómo pueden potenciar su rendimiento desde ustedes mismos. Y ya nos quedaría la última, pero no sé si dejamos eso para el final, tú me dices. Sí, yo creería que No sé si podríamos, haya preguntas, si quieren saber. por ahora no tenemos, no sé si de pronto quieran ir formulándolas, escribiéndolas, y cerraríamos con la última que tienes allí, no sé. Sí, por el momento no tenemos preguntas nuevas, entonces yo creo que podríamos terminar con esta última. Listo, espérame otra vez, vuelvo a poner esto. Entonces, estábamos hablando de Okay. cómo la postura. Sí, no, que ya estás compartiendo, me estabas compartiendo, pero ya se Okay. Ya. Estábamos viendo cómo la postura, y yo les hablé del cuerpo, y les hablé de cómo las alineaciones del cuerpo, no sé qué, pero entonces siempre la cara va a quedar un poquito como aparte, no debería, pero desafortunadamente uno habla de cuerpo y se olvida de que la cara hace parte del cuerpo. Pero en los músicos de viento y en los cornetas es muy importante trabajar toda la musculatura de la cara, potenciar la musculatura de la cara en caso de ser necesario. No siempre lo es. A veces hacen ejercicios de fuerza y no siempre la cuestión es de fuerza. A veces ese temblor que pasa, que tienen en la cara después de haber tocado, después de haber ensayado mucho, está relacionado más con fatiga que con falta de fuerza. Eso hay que evaluarlo. Generalmente es fatiga. Entonces, cuando yo tengo fatiga, ¿qué tengo que dar? Recuperación adecuada. Y la recuperación adecuada no es dejar de tocar, sino es darle una recuperación a los músculos. Hablamos de calentamiento y les dije que había que moverse y que las articulaciones, pero no hablamos de lo que se hace en la cara. Entonces, la musculatura facial también hay que calentarla, y también hay que estirarla. Entonces vemos que ustedes trabajan mucho con el orbicular de los labios, divisorio, cigomático, los mentonianos, que son todos estos, más o menos todo eso. Sin embargo, vemos aquí en la gráfica que en la cara todos los músculos están conectados. Aquí los músculos en su mayoría se pegan unos con otros. En el cuerpo en general, los músculos se pegan a través de los tendones a los huesos. En la cara no pasa eso por toda la gesticulación que tenemos que hacer. Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Esta era una imagen nada más para que habláramos un poquito de la cara, pero entonces dejo de compartir para volver con ustedes aquí,
y enseñarles algunos ejercicios para calentar y estirar la musculatura facial. Entonces, lo que hay que hacer son muecas, y sí nos vemos chistosos, y sí nos vemos raros. Si su personalidad no da para hacerlo en público, métanse al baño, que nadie se dé cuenta que lo están haciendo, no tiene por qué pasar, pero háganlo, es supremamente importante proteger. Entonces hay un ejercicio muy fácil y se llama poema, y es pronunciar con los fonemas de cada letra, y exagerando. Entonces hay que empezar con ¿cómo hace la P? Como cuando les están enseñando a los niños a leer. ¿Cómo hace la P? ¿Cómo hace la O? O, grande. ¿Cómo hace la E? E. Ma. Ahora si lo juntamos sería algo como ma. En la M hay como una vibración que empieza a aportarle más oxígeno a ese orbicular. Entonces es nada más. O, grande. Fíjense que cuando hacen la O, ojalá lo estén haciendo conmigo ahí cada uno. O, fíjense cómo también los músculos del cuello empiezan a trabajar. O, Si ustedes se tocan aquí cuando hacen la M, fíjense que es parecido a lo que pasa en la embocadura. Poema. Estoy trabajando maceteros. Cuello, sigo trabajando acá. Varias veces lo repiten, entonces, mientras estamos haciendo el calentamiento que les expliqué acá, o los movimientos sencillos que hablábamos al principio, vamos diciendo poema varias veces a modo de calentamiento. Poema. ¿Sí? Entonces sí se ve uno chistoso, sí se ve uno extraño, pero pues es la forma de activar la musculatura. Si ustedes lo hicieron, cada uno, estoy segura que sintieron cambios, que la cara se siente distinta. Ahora, este tipo de masajes en la carita, fíjense que es como cogerse, ahí se están cogiendo el músculo, ¿sí? En la cara, ahí se están cogiendo el músculo. Si yo les digo que hagan lo mismo en el antebrazo, se están cogiendo la piel, ¿sí? Es distinto, pero aquí en la cara sí alcanzamos a coger el músculo. Entonces, esto ayuda también un poco al calentamiento. Y todos los gestos que quieran hacer son válidos. Arriba, esto también está trabajando. El besito. Eso está preparando toda la musculatura facial, a modo de calentamiento. Y el estiramiento, entonces sí ya ese igual es un poquito más específico. Para el orbicular de los labios, nos ponemos el dedito en la mitad y vamos a dividir el orbicular en 4. Este es un músculo redondo que está alrededor de los labios, es el que vi de pronto. Entonces lo vamos a dividir en 4. Ponemos la mano acá. Siempre, supremamente importante, tener los labios húmedos. Entonces aquí hay que mojar mucho los labios con saliva porque los estiramientos son fácil que partan los labios y yo no quiero un cornista con los labios partidos. Entonces, bien mojaditos los labios, ponen la mano y vamos a estirar hacia un lado. 20 segundos que duran todos los estiramientos. El otro dedito y estiro hacia el otro, 20 segundos. Presioncita, un poquito de presión, pues no es asfixiarse la boquita. Y un poquito, 20 segundos acá, 20 segundos acá. ¿Listo? Para dividirlo en 4. Mojan los labios, pueden hacer el pato. Se agarran los labios y los tiran hacia adelante. Mojan los labios, 20 segundos, siempre son 20 segundos. Mojan los labios, se agarran y los tiramos hacia los lados. No tengan miedo de estirarse. Lo importante es que estén bien húmedos los labios para que no se rajen.
¿Mm? Sostengo y estiro. Igual sostengo y estiro. Este también es un estiramiento. Sacan la mandíbula hacia adelante y llevan la cabeza atrás. Se siente todo esto. Exactamente. Espero que no haya dolor cuando están haciendo esto, y si hay dolor significa que esos músculos están apretaditos y tensionados. ¿Mm? Cosquillas. Sé Cosquilleo, sé cosquilleo. que si lo hicieron conmigo, así hubiese sido así de cortico, la cara se siente caliente, se siente diferente. De hecho, está un poquito roja. Eso es normal, pues, por las presiones que estamos haciendo. De aquí, como de las alitas de la nariz, también puedo tirar un poquito hacia abajo. Un poquito hacia abajo. Si quieren coger los labios y estirarlo hacia adelante o estirarlo hacia afuera, también se puede. Labio superior, labio inferior. ¿Mm? Sueltico. Y ahí ya podrían empezar a tocar. Y se van a dar cuenta que lo que ustedes pueden hacer, que la vibración, que los cambios, yo sé que la embocadura, no cambia la embocadura, cambia un poco como La los labios. sensación. Y los labios cuando hacen agudos y cuando hacen graves. Sí. Sí, como que los agudos son más chiquitos y los graves son como más sueltos cuando están tocando. Entonces, se van a dar cuenta que esos cambios no sé si esté bien dicho en términos musicales, pero como ligar esos cambios de la embocadura va a ser muchísimo más fácil cuando su musculatura está preparada. Y repito, el estiramiento es para agradecer, limpiar y tener la musculatura preparada para la próxima vez que se va a interpretar. Ok. ¿Listo? Genial, genial, Laura. Verdad que todo lo que nos has explicado hoy ha sido pues de grandísima importancia. Eh, Hay una pregunta de nuestro compañero Daniel Bello. Hola Laura, muchísimas gracias por todo porque hay mucho, mucho conocimiento de esto, me salen como 748 preguntas más, pero yo creo que luego te voy a contactar porque me gustaría trabajar muchas cosas contigo. Pero lo primero es, nosotros muchas veces tenemos tensiones de las que sí estamos conscientes, estamos tocando y uno de repente se da cuenta, uy, tengo el hombro súper tenso o tengo la mano muy tensa o incluso la cara, estoy en la embocadura y uy, hay demasiada tensión. ¿De qué manera podemos trabajar o cómo relajar estos músculos donde ya sabemos que hay una tensión focalizada, que hay conciencia sobre esa tensión que tenemos? Repito, hacerlo consciente. Sí, me di cuenta que tengo, supongamos la boca, estoy muy tenso en la embocadura. ¿Qué hago para solucionarlo? Aquí está el jefe. Y sí, no es fácil porque no estamos acostumbrados, pero aquí está el jefe. Entonces, respiren, la respiración es maravillosa para liberar la tensión. Entonces, paren, dense un momento estoy hablando de 30 segundos. Toman aire profundo, sueltan, y cuando suelten, ayúdense con la salida del aire para soltar la tensión. Esto suena muy filosófico, ¿sí? Pero funciona. Entonces, y suelten, por ejemplo, la cara. Traten de sentir como esa sensación. Claramente los estiramientos también van a ayudar a liberar la tensión. Entonces, si yo sé que mi tensión está en el hombro porque tengo el hombro muy arriba, pues yo voy a ayudarme 30 segundos, repito, descanso, paro un minuto, 30 segundos y hago estiramiento de la musculatura que estoy sintiendo afectada, acompañada de una muy buena respiración, acompañada de mirarme y de la retroalimentación en el espejo, que me va a ayudar a alinearme mejor y a soltar un poco esas tensiones. Se puede, se puede. Yo sé que decirlo suena como, hoy sí, ya respirando voy a soltar la tensión, pero se puede porque lo he visto en consulta, lo he visto en mis pacientes que dicen como que son muy juiciosos, y ahí hablo ya un poquito de la experiencia que he tenido. Hay pacientes que consultan conmigo por un dolor específico, supongamos la cara.
tengo un problema en la cara, listo. Hacemos terapia, todo lo que tiene que ver con terapia manual, que es la primera parte de mi consulta. Y sí, claro, el dolor disminuye, pasa, podríamos decir, pero siempre les digo, esto es algo momentáneo y ahí es donde divido mis dos tipos de pacientes. El paciente que llega con dolor, se va sin dolor y no vuelve. Y, oh, sí, ya, solucionó el problema. Y el otro, el paciente que continúa el proceso, empieza un proceso educativo que lo lleva a interiorizar y a conocer mejor y a aumentar sus procesos de conciencia corporal y a mejorar su postura, y ese no vuelve. Es el que me deja de hablar porque ya nada le duele. Mientras que el que solo hizo la primera parte, se va y lo vuelvo a ver en 2, 3 meses, 1 año, 2 años. Otra vez me duele. Y ahí, jalón de orejas. No porque no haga la terapia conmigo, sino porque no se ha preocupado en conocer un poco más su cuerpo, en potenciar su rendimiento desde sí mismo. Entonces, sí los invito a que hagan un proceso más consciente de conocerse y de mejorar su conciencia corporal. No sé si con eso responda totalmente tu pregunta, pero Sí, pues, sí, 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 digamos que sí, es la forma. sí, la responde muy bien, muchas gracias. Y pues como seguido a esa pregunta es, en los casos en los que hay como problemas de una tensión que ya es crónica, que no es solo con el instrumento, sino constantemente tienen cierta tensión o una, por ejemplo, el cuello tirado siempre para adelante, en esos casos es mejor ir directamente donde el profesional, porque pues me ha pasado con estudiantes. Sí, pero yo recibiría a esos pacientes con más agrado a hacer un proceso de educación. Ahora, fíjate que no solamente podría estar la idea de ir a consulta individual, sino que si ustedes tienen sus estudiantes, pues programemos charlas, hagamos, motivemos o incentivemos la investigación desde sus alumnos para también trabajar estos temas, ¿sí? Así como muchas veces el maestro propone hacer análisis de obras que son absolutamente necesarios para todo lo que tiene que ver con la interpretación. Desde mi punto de vista corporal lo digo, valoro muchísimo los análisis de obra a modo de interpretación también del cuerpo, pero también el maestro podría motivar a sus estudiantes a hacer análisis corporales, a mirar qué está pasando. En la universidad lo llamamos como clínicas y creo que en música también hacen como clínicas, es como estudiar cierta cosa. Podría ser una obra o no sé. También hacer eso. Y bueno, cuando empezamos la cuarentena, dejé muchos procesos con mis pacientes ahí, pues porque pues todo cerrado, no nos podemos movilizar, el riesgo de enfermedad y todo esto. Y dije, ok, hasta aquí vamos a llegar. Llegó a mí una chica de París diciéndome como, mira, ayúdame, estoy lejos, ¿qué hago? Me duele la mano, no puedo tocar, auxilio. Y yo en ese momento dije como, ok, ¿cómo la ayudo? Dije, ok, bueno, veámonos, empezamos a trabajar y muy gratamente empezaron claramente a llegar más pacientes y yo, listo, veámonos, 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 y empecé a hacer sesiones virtuales y yo ahora digo, en este momento les puedo decir que valoro mucho más la educación que se puede dar a un músico en temas corporales que las mismas terapias manuales que se pueda realizar en un consultorio. ¿Sí? Todo eso es supremamente importante y a muchos les he tenido que decir, depende del problema de cada uno, esperemos que esto pase, ya hemos trabajado muchas cosas de tu cuerpo, esperemos que esto pase y te veo para trabajar ya directamente sobre tu cuerpo. Pero ya nada más con todo el tema de conciencia corporal, de mejorar la postura, de cómo involucrar esa postura con el instrumento, que es lo que podemos trabajar de forma virtual, sienten cambios. Hay gente que me dice, ok, ya no tengo que verte. En este momento estoy con gente de ciudades que no son Bogotá, con unos trabajos maravillosos. Entonces les digo, chicos, no solamente busquen a un fisioterapeuta o no busquen una orientación solamente cuando sientan dolor, ¿sí? Sino búsquenla también a modo de prevención. Y creo que ahí está la clave. Antes de que duela, hay que evitar que eso pase. Hay que evitar nunca lo digo y no me ha tocado decirlo de una forma seria, nunca he tenido que decirle a ningún músico, deje de tocar. Creo que no pasaría. Yo les diría, deja de tocar y me dirían, ajá, y se van al ensayo. Entonces aprendí que no es la forma.
hay que buscar alternativas a dejar de tocar, de pronto disminuir un poco la práctica, pero no estoy convencida de que, estoy convencida, perdón, de que dejar de tocar no es la solución, pero sí estoy también convencida de que prevenir, así como dicen, es mejor que lamentar más adelante. Creo firmemente en la prevención para la potenciación del rendimiento artístico del músico. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Con todo gusto. Bueno, Laura, pues maravilloso todo lo que nos has contado hoy. De verdad que estamos muy contentos por tenerte hoy aquí con nosotros. No sé si tú quisieras compartirnos tus redes para las personas que quieran a futuro comunicarse contigo y pues iniciar tal vez un tratamiento o consultas con tu persona. No sé si quieras compartirlas aquí por el chat de la plataforma. O si quieres Entonces, también nos las compartes por privado y las ponemos en el grupo como quieras hacerlo. me encuentran en Facebook como Fisio para Músicos, @Fisio para Músicos, me ponen en Facebook y ahí estoy. Y si quieren hablarme, mi teléfono es 315-849-6938. 315-849-6938, también lo escribí ahí. Si me quieren preguntar algo o lo que sea, igual, frescos que ahí los atiendo por el chat. Bueno, genial. Bueno, Laura, una vez más agradecerte. Creo que ya pues, no tenemos más preguntas. Déjame revisar. No. No sé si en este último momento alguien la quiera hacerla. De todas formas, pues ya tenemos ya casi 15 minutos para las dos. Agradecerte enormemente de nuevo por estar hoy con nosotros. De verdad que ha sido muy instructiva y muy clara la charla que has tenido con nosotros. Estoy seguro que mucha gente también pues buscará indagar y hablar contigo al respecto de lo que sucede en sus procesos artísticos y obviamente corporales también. Entonces, bueno, agradecerte de nuevo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, a todos los que estuvieron hoy con nosotros también, escuchando atentamente tu experiencia y lo que tuviste para nosotros hoy, tu presentación y demás. No, a ustedes mil gracias por invitarme. Pues aquí estoy, ya saben cómo me encuentran, cualquier cosa que les pueda ayudar, de verdad que estoy con toda la disposición de hacerlo. Un abrazo para todos y mil gracias. Muchas gracias. A ustedes. Chao. Laura, muchas gracias por todo. Qué rico verte, saludarte. Qué rico. Muchos saluditos de Cata también. Querido. Un ¿Cómo estás? abrazo. Súper. Igualmente. Chévere. Emocionada también de estar con ustedes aquí, de ver caritas conocidas. Me alegro mucho, Ger. Gracias. Un abrazo. Bueno, gracias a todos. Chao, gracias.